Quiero invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En este capítulo 1, por ahora. ¿Cuántos de los que están aquí no nacieron en Venezuela? Todos son nacidos en Venezuela, que hay uno solo que no nació en Venezuela. Pero es venezolano ya naturalizado, ¿verdad? Sí. Hay otro que tampoco nació en Venezuela. Ese nació por allá en Portugal. ¿Y otro que nació por dónde? En Colombia. Sí, bueno, tenemos 3 personas que no nacieron en Venezuela. Pero ¿saben algo? Más importante que el lugar donde nacimos es el reino al cual pertenecemos. Porque si bien yo nací aquí en Venezuela, pero yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y eso es algo superior a haber nacido en cualquier parte del mundo. Y de eso precisamente quiero hablarles a ustedes en este día, que somos ciudadanos del reino de Dios. La iglesia de Filipos, al parecer, estaba sumergida en un cierto pesimismo debido a que el apóstol Pablo, el hombre que trabajó con ellos, estaba encarcelado y ellos enfrentaban o tenían mucha timidez ante las amenazas, ante la hostilidad de aquellos que no eran creyentes contra el evangelio, como se sentían amenazados por falsa doctrina, como aquellos que eran judaizantes, que querían hacer que las personas vivieran como judíos sin ser judíos. Pero más aún, un tercer problema que los agobiaba era que empezaba a manifestarse en ellos la desunión. La desunión. Si esto no era atendido con prontitud, podrían acabar la obra que allí había comenzado. Los judaizantes, las amenazas de los paganos y la desunión de la iglesia en aquel momento. En el texto leído de Filipenses 1, 27 al capítulo 2, versículo 4, encontramos una exhortación a la perseverancia, una exhortación a la unión fraternal, una exhortación a vivir bajo los principios y los valores cristianos, que eran totalmente diferentes a los del mundo. La fe debía seguirse defendiendo con unidad y con perseverancia. Filipos era una ciudad, colonia del Imperio Romano, pero era una ciudad que parecía una Roma en miniatura. Algunas ciudades de Latinoamérica, del sur de Latinoamérica, del cono sur para ser más específico, parecieran ciudades europeas. Y algunos de ellos hasta quieren vivir con complejos de europeos, siendo latinoamericanos. En Filipos pasaba algo parecido. Ellos eran del Asia Menor, era una colonia romana. La ciudad de Filipos era una pequeña Roma y ellos vestían como romanos y tenían muchas prácticas y usanzas de los romanos. La palabra de Dios nos dice a nosotros, precisamente en esta carta, pero 2 capítulos más adelante, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hoy voy a tratar con ustedes 3 características de un ciudadano del reino de los cielos. La primera de ellas es que vive dignamente según su gentilicio y según su nacionalidad. Y se mantiene, debemos mantenernos unidos en pensamiento, en propósito y en acción, y resplandecer en este mundo
como las luminares de Cristo que nosotros somos acá en esta tierra. En primer lugar, los ciudadanos del reino de Dios, debemos vivir dignamente. Dice el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Otra versión dice, solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo. Que nuestra conducta se corresponda como la de una persona consagrada a Cristo. Voy a usar a la familia Llano. Ellos nacieron en Colombia, pero tienen aquí 40 años o más en Venezuela. 50, santo Dios. Pero, ¿cómo es que se llama? Funchal, chanfal, la bebida aquella del maíz. Champús. Pero ¿cuántos han probado el champús que elaboran los llanos? Y no es un champús para lavarse el pelo. Es una bebida que ellos hacen con maíz, con piña y otras cosas que van ellos usando allí. Pero eso es de allá. Pero ellos lo mantienen aquí. Un italiano, ¿qué hace cuando está en Venezuela? ¿Deja de comer pasta? No. Y si no consigue parmesano, ¿qué usa? Queso de año. Pero sigue con su tradición. Ahí hay un hermano que viene de Portugal. Todavía usamos comidas de allá de Portugal. Todavía. Y las enseñamos, ¿verdad? Pasa de una generación a otra. Porque traemos las costumbres. Pero nosotros somos ciudadanos del reino. Y nuestras costumbres deben pasar como de ciudadanos del reino y no como de simples ciudadanos del país donde nacimos. Nuestra conducta debe ser una conducta que dignifique el evangelio de Cristo. Que donde se nos vea, se nos conozca por personas diferentes. Usted ve a alguien, ve a una mujer en la calle que carga como un velo y va amarrado hasta aquí. Inmediatamente, ¿qué dice usted? Ahí va un musulmán. En lo menos que van a decir es un árabe, pero lo que van a decir es ahí está un musulmán. ¿Por qué? Porque hay algo que le identifica. Hay algo que le identifica. Usted ve a una persona vestida de blanco con unos collares y unas pulseras. ¿Qué va a decir? Ahí está un santero, un brujo. Porque lo identifican. Pero cuando lo ven a usted, cuando lo ven hablando, cuando lo ven actuando, cuando lo escuchan, ¿qué puede decir la persona? Ahí está un cristiano, ahí está un siervo de Dios, ahí está un hijo de Dios, ahí está un ciudadano del reino. Para nosotros tener esa conducta digna del evangelio de Cristo, debemos aprender a valorar el evangelio. El evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, vivió entre nosotros, padeció como nosotros, fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Pero sin embargo murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y ascendió luego a los cielos. Luego de aparecérsele a más de 500 personas, y ha quedado como un hecho indubitable e innegable de la resurrección de Jesucristo. Entonces hay que aprender a valorar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí. Valorarlo, que no ha sido cualquier cosa. Esa conducta digna del evangelio es aprender a corresponder de manera adecuada, que nosotros correspondamos de manera adecuada a lo que significa ese evangelio. Eso ya nos lleva a que no podemos vivir como queramos, sino que debemos vivir como hijos de Dios. Que reflejemos el evangelio en nuestras vidas. ¿Podrá la persona que nos ve en la calle
decirnos, esa persona se ve diferente, camina diferente. Mira, le dieron dinero de más en un vuelto y lo devolvió. Que conseguimos a alguien en dificultad en la calle y le ayudamos. O ya el temor del asalto y de los malandros nos agobia que ni siquiera prestamos la ayuda a alguien que lo pueda necesitar en la calle. Vivir esta vida digna del Evangelio es que tu vida armonice con las enseñanzas de la palabra de Dios. Conociendo usted la Biblia, pero que usted se niegue a conformar su vida a lo que la palabra de Dios dice, eso se convierte en tremendo pecado. Dice Hebreos capítulo 10, el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios no da por inocente al pecador y no va a dar por inocente a aquel que menosprecia lo que Cristo hizo y que no valora la vida que Cristo le ha dado y empieza a vivir como quiere, bajo sus pasiones, bajo sus deseos, bajo sus planes y bajo lo que él quiere. Esa conducta cristiana digna del Evangelio se debe mantener, se tenga o no se tenga supervisión alguna. No es porque nos estén viendo. El apóstol Pablo les dice aquí, bien sea que esté ausente o que vaya a veros, pero ustedes tienen que mantenerse así. No podemos decir, mantener una conducta X porque alguien nos ve. No vamos a depender de otra persona. No es para que las personas nos vean. Es simplemente porque Dios te ve, porque Dios me ve, porque Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y Él ve cómo somos en lo secreto. Él ve cómo somos cuando paramos en el semáforo. Él ve cómo somos cuando transitamos en la calle. Él ve cómo somos cuando cargamos una concha de cambur en la mano y la lanzamos al suelo, o el papel del chicle, o el papel que nos estorba. No es porque alguien nos vea, es porque Dios nos ve. Entonces, esta conducta de vivir dignamente implica que nosotros debemos mantenernos firmes en todo. Y dice la Biblia en ese pasaje leído, firmes en un mismo espíritu. El apóstol Pablo, yo creo que él tiene en su mente la figura de un gladiador, de un luchador allí en ese circo romano. Mantenerse firme a pesar de las circunstancias personales que se pueda vivir. Hay circunstancias adversas. El que no tenga circunstancias adversas está en el cielo. Porque viva usted en Venezuela, que tenemos muchas, o vive usted en los Estados Unidos, que a lo mejor por ser venezolano tenga, o por vivir en Perú, santo Dios, a lo mejor las tenga peores. Pero usted debe mantenerse firmes en ese mismo espíritu, a pesar de las circunstancias por las que usted atraviese, por las que usted pase. Y dice la Biblia, firmes en un mismo espíritu. Esto tiene que ver con el propósito de vida, con la postura que nosotros tengamos ante todo. Hay una persona que conozco, pero no, cada vez que hablo con él, es un manantial de pesimismo. Esto no se aguanta, esto no sirve, yo no sé qué más, yo no sé qué hago aquí, yo no sé qué lo otro. Y le aguanto los 10 minutos de llanto. Y lo más triste, que no quiere buscar a Jesucristo como la fuente de vida, de esperanza y de paz, que nos hace a nosotros estar firmes, aunque todo a nuestro alrededor se pueda estar derrumbando y pueda ser contrario. Entonces, no, y es más allá que firmes,
Porque la palabra dice firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No solo firmes, sino es ser combativos. Combativos. A veces nosotros nos confundimos y nos equivocamos a quién combatir. Y podemos combatir al que pensamos que pueda tener culpa. Y aún las frustraciones que traigamos de fuera, las podemos hacer presentes en la iglesia y nos volvemos combativos los unos con los otros. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Dice que aprendamos a estar combativos, pero combatiendo unánimes. Arriba decía unidos en un mismo espíritu. Aquí habla de unánimes por la fe del evangelio. Eso quiere decir que nosotros debemos mantenernos firmes, pero en una actitud que le quite espacio al mal. Dejamos avanzar el mal, pero debemos quitarle espacio al mal. El espacio al mal se lo quitamos con nuestro testimonio, con el evangelio, con la predicación, orando. Pero hay que hacerlo. Y dice la Biblia, resistiendo. Efesios el capítulo 6, los versículos 12 al 13 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y al diablo no lo vamos a asustar pegando brincos. Al diablo no lo vamos a asustar agitando banderas o pañoletas. Tampoco lo vamos a asustar haciendo danzas. Debemos combatirlos. Tenemos una armadura que usar, pero sobre todo tenemos que estar juntos, unidos, unánimes. Había una película llamada 300. No sé si la vieron. 300 espartanos que defendían, pero lo interesante era su actitud de unión monolítica para enfrentar un enemigo. Y eso, aunque es una película, está basado en hechos históricos. Pero la traición de uno, que no era 300, los llevó a la derrota. Solo bastó uno que no fuera unánime. Solo se necesitó uno que no estuviera en un mismo espíritu. Y solo por uno se consiguió una derrota. Que estemos unánimes combatiendo por la fe del evangelio. ¿Está el evangelio amenazado? Siempre. Hay cuestiones en Venezuela o en otros países, voy a generalizar, que pueden haber cuestiones legales que se convierten en una forma de tratar de detener el avance del evangelio. Hay noticias que yo no he confirmado si sea verdad, que en algún otro país de Latinoamérica ahora está prohibido que usted predique en la calle y puede ser llevado preso si lo hace. Pareciera una noticia cierta, pero yo no lo he confirmado. Hay lugares en América, para ser específico, en una isla, donde usted no puede predicar en la calle sino solo en el templo, bajo la supervisión de alguien, no sea que vaya a decir algo que no deba. Pero el evangelio está creciendo de una manera extraordinaria, porque hay que ingeniarse las formas de combatir, aun cuando las situaciones no sean adversas. Esta defensa, bueno, la Biblia aquí en el capítulo 1
va a encontrar por lo menos 2 veces que nosotros estamos puestos para la defensa del Evangelio. Y para el presentar una buena defensa, va a exigir de nosotros una disposición a sufrir. Y la Biblia aquí nos dice que, oye, que nos unimos con Pablo, que nos unimos con Cristo, si nosotros sufrimos por causa del Evangelio. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuáles serían las motivaciones que nosotros tendríamos para actuar, para hacer algo en la obra, en la iglesia o en la calle? La envidia, la contienda, la buena voluntad. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos moviliza a ir más allá? La palabra dice que debemos estar firmes, combatiendo sin temor alguno. No nos debemos dejar intimidar por aquellos que se oponen. No nos debemos dejar intimidar porque aquel sea brujo. No nos debemos dejar intimidar por nadie. Cuando yo estudiaba en el seminario, más adelante, en una calle por allá detrás, había un brujo famoso llamado Aullarí. Así lo llamaban. Era el brujo donde iba Luis Piñerúa Ordaz y donde iba Luis Herrera Campins. Ese brujo pasaba toda la noche en unas brujerías y en unos gritos que atormentaban a uno. Y había gente que le tenía miedo. Yo estaba estudiando un día y no me dejaba concentrarme en el estudio. Y me fui a la pata del cerro en aquella oscuridad. Y le pegué 4 gritos al brujo mandándolo a callar. Más adelante los demonios le dijeron al brujo que yo era el que lo había mandado a callar. Porque los otros compañeros al otro día, él estaba ya insultando el brujo del que le había mandado a callar. Y ellos echando bromas. Fue este, no, pero en lo que me asomé yo, ese fue. ¿Me reconoció? Lo dieron los demonios. Y un día trotando, lo que voy a decir no es que me sienta orgulloso de eso. Trotando por la calle Camatagua, el brujo venía de frente y yo, le voy a dar una batida a este brujo aquí. Pero él como que me entendió las intenciones y se quitó. Yo me lanzo para donde él se quitó y se metió rapidito, para un taller. Me le paré en la puerta y le dije, ¿por qué te metiste? ¿Tú sabes quién soy? Ahí lo reté. Y entonces él me mandó no sé cuántos miles de indios y maldiciones y brujerías. ¿Dónde están esas maldiciones? ¿Dónde están esas brujerías que me mandó? Han pasado 38, 37 años después de eso y ni una pluma de indio les he visto por ningún lado. Porque no podemos dejarnos intimidar por el maligno ni por aquellos que le sirven. Mateo capítulo 10, un pasaje que no lo tengo allí, tampoco se los voy a leer completo. Pero la palabra de Dios dice que no temamos a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, que la misma creación. Porque Jesucristo murió no por los animales del campo, no por las aves de los cielos, no por los ángeles, no murió por lo que pueda haber en el espacio. Él murió por nosotros, murió por ti y murió por mí. Debemos entender que nuestra vida no es un camino de rosas, la vida cristiana. Si a usted le dicen que entrar al evangelio, a la vida cristiana es un camino de rosas, el que se lo dijo es un mentiroso. Le está mintiendo.
En la vida cristiana nosotros podemos encontrar satisfacción, paz en nuestra vida, pero no nos dice que estaremos ausentes de problemas, y tampoco nos dice que no seremos perseguidos o maltratados o que no padeceremos necesidad. Si alguien le dice a usted que usted por el hecho de ser cristiano debe ser rico, ese es un mentiroso. Porque la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces el problema no es tener o no tener, sino ser lo que somos, ciudadanos del reino de los cielos. La Biblia aquí en el pasaje leído, versículo 29, 30, dice que nosotros debemos padecer por Jesucristo. Pero ¿cuánto hemos padecido por Cristo? ¿Hemos padecido por Jesucristo? Hemos padecido por Jesucristo. Yo podría contarle historias de personas que han padecido por Cristo. Pero nuestra comodidad, nuestra timidez o nuestro miedo o nuestra vergüenza nos ha enclaustrado y nos ha robado la gallardía, el valor, la obediencia. Y no nos queremos exponer a que se burlen, a que nos señalen, a que nos critiquen, a que nos pongan un cartelito encima, y entonces no queremos padecer por Cristo. No hay que temer la adversidad. No hay que temer la adversidad. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros ni somos mejores ni somos mayores que Jesucristo para pretender tener una vida mejor que la de Él. En Mateo 10, 24 al 25, el propio Señor nos dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, si al propio Señor Jesucristo lo llamaron así, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros debemos aprender a desarrollar ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue ese sentir? Sin apegos personales. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Como siervos y no como señores. Porque dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Que aprendamos a ponernos en el lugar de otro, que hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Hecho semejante a los hombres y en la condición de hombre. Ponte en el lugar de otro. O ponte en el zapato de otro. A lo mejor te queda grande o te queda pequeño, pero solamente así tal vez tú puedas entender por qué hay cosas. Y Él fue obediente sin mirar las consecuencias. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En segundo lugar, los ciudadanos del reino de Dios debemos vivir unidos. Dice la Biblia en los versículos 1 y 2 del capítulo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo pregunto, ¿habrá unidad en lo que tú haces, en lo que tú dices? ¿Estarás sintiendo el mismo amor? ¿Serás unánime? ¿Sentirás una misma cosa con la demás cuando tú haces algo, cuando tú dices algo, cuando generas una matriz de opinión, cuando comentas algo de alguien? La palabra de Dios, mejor dicho, el Señor Jesucristo nos dijo que todo reino dividido contra sí mismo, o sea, dividido porque está el uno contra el otro, es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y el apóstol Pablo dice allá en una de las cartas, la primera, si no me equivoco, de Corintios, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Nosotros debemos entender que no podemos estar divididos. Incluso mirando como pueblo cristiano sin parcelas de denominación. Nosotros somos bautistas, pero también hay presbiterianos, y hay metodistas, y hay pentecostales, y hay luteranos, y hay los que se autodenominan libres, y hay los que se denominan Ovice, Mundo Unido, Asigeo. Son nuestros hermanos en la fe. Y debemos tener cosas en comunes, en las cuales sí podemos unirnos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos acá. Pero vamos a mirar más cerca acá en la iglesia. ¿Somos nosotros todos iguales? Una cosa es la unanimidad y otra cosa es la uniformidad. No podemos vestirnos y ser todos igualitos, pero sí podemos estar unidos en propósitos, en esencia, en lo que Dios quiere y en lo que Dios plantea para nuestras vidas. ¿Qué puede causar la desunión en una iglesia? Dice la Biblia en el versículo, ahí en el capítulo 2 que leímos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, que no miremos cada uno por lo suyo propio. La ambición egoísta puede causar división entre nosotros. Dice 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El prestigio personal puede ser una tranca y un problema de división entre su pueblo. No lo hagas por vanagloria. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O la competencia, querer ser mejor, querer aparentar más, querer hacer aquello. Yo a veces tengo problemas cuando usamos el Facebook, por ejemplo, para exhibir lo que hacemos. ¿Será propaganda? Puede ser propaganda. Pero en realidad, ¿qué buscamos? ¿Qué procuramos? Que nos vean como más santos, que nos vean como mejores siervos, que nos vean como mejores trabajadores. ¿Qué es lo que se busca? Competir, que soy mejor que que soy mejor que el otro. Nada hagáis por contienda, por pleito. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo podemos nosotros mantener la comunión o la unidad en la iglesia? El pasaje que leímos, el versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si tú tienes algo del Señor, tú puedes. Y debemos aprender a esforzarnos en mantener esa unidad que tenemos en Cristo. Una unidad en pensamiento, en propósito, en esfuerzo, en trabajo, que ese es el sentido de la verdadera comunión en la iglesia. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados, sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Debemos aprender a desarrollar el poder del amor cristiano. El poder del amor cristiano. 2 Corintios 5:14-15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo valoro el amor de Cristo en mi vida y lo que Él ha hecho, yo tendré su amor para ir más allá
de lo visible, de lo tangible y de otra persona. Y debemos aprender a alimentar esa obra de Dios en nosotros. En Gálatas el capítulo 5, todo un pasaje, de los cuales yo solamente voy a citarle algunos, 5, 16 al 25, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que nosotros hacemos y decimos, ¿por quién lo hacemos? ¿Por la carne, por el Espíritu? Debemos aprender a apartarnos de algo que es muy dañino, que lo vemos muchas veces desapercibido, que lo disfrazamos con una falsa piedad muchas veces, las murmuraciones y las contiendas. Antes podía ser el teléfono, el telegrama, la carta o las reuniones, pero hoy tenemos el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, cualquier cosa, y quién sabe cuántas otras cosas más hay, para mandarse mensajes o para criticar. Dice la Biblia en el versículo 14 del capítulo 2, haced todo sin murmuraciones y contienda. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Cosas que a veces nosotros pareciera que no entendemos. Digo como seres humanos que somos. 1 Corintios 10, en los versículos 10 al 12. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y está hablando del Antiguo Testamento. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con la murmuración. Yo decía que una falsa piedad, porque a veces lo podemos disfrazar. Ay, hermanos, mire, le voy a compartir un motivo de oración. Esto es para que ore. Y soltamos algo que la persona dice, ok, yo voy a orar, pero se lleva un evento que lo puede predisponer contra otro. Y esa es la falsa piedad, las malas motivaciones que nos llevan a nosotros a hacer algo. En tercer lugar, los ciudadanos del reino debemos resplandecer en este mundo, que resplandezcamos como luminares en el mundo. Y ya el Señor Jesucristo nos los había dicho, allá en Mateo 5, 14 al 16, cuando Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una totuma, debajo de un balde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz a todos. Así alumbre vuestra luz a todos los que están en casa, a todos los que te rodean. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y no te alaben a ti, sino que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso la Biblia en este pasaje, en esta carta de Filipenses, nos dice que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Ocuparnos, que accionemos, que no nos volvamos perezosos, que no nos quedemos inoperantes, que nosotros no nos detengamos en el camino. En Lucas 9:62 el Señor Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No te detengas. No te detengas para mirar hacia atrás. No te detengas a valorar el pasado que dejaste. No te detengas a valorar lo que tenías y disfrutabas en el mundo, dejando a un lado los beneficios y las bendiciones que Dios te ofrece para que las disfrutes aquí en esta tierra.
otro texto que tampoco está allí, pero que el Señor nos los dice allá en la carta a los hebreos, que temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Habrá alguno de nosotros que parezca no haber alcanzado el reposo del Señor, la paz de Dios, la bendición de Dios, la vida que Jesucristo nos ofrece de manera abundante? La salvación es una obra de Dios donde el hombre participa tomando una decisión. Por eso el Señor nos dice allá en Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha. Él no dice yo te hago entrar, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ocúpate de tu salvación. Recuerda que el camino no es amplio, es angosto, que la puerta es estrecha. No nos está ofreciendo un camino como podemos muchas veces ir en victoria, pero andamos destruidos, ¿no? Que la victoria de Dios se manifieste en nuestro semblante, en nuestra vida, en lo que nosotros tenemos y vivimos. Que estamos en un mundo lleno de derrota, en un mundo de perdición, sí, pero que nosotros podamos resplandecer como esos luminares en el mundo en el cual estamos nosotros aquí. Y debemos aprender a ser irreprensibles y sencillos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, como hijos de Dios, sin mancha. Sin mancha. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos desenvolvemos? ¿Qué es la palabra irreprensible? Irreprensible es hablar de que puede haber una mancha en nuestra vida, en nuestra ropa. Dice que en aquel que es tenido por sabio, las acciones negativas son como una mosca que caiga en el perfume del perfumista. O sea, el perfume se echó a perder. Y también en el Antiguo Testamento se nos dice, cazadnos las zorras pequeñas. Porque el adulterio, la homosexualidad, el asesinato, el robar, el matar, lo podemos ver. Pero el codiciar a nuestra cabeza. El hablar mal del otro, tal vez no se nota, tal vez no se entienda, pero así que nosotros debemos aprender a ser irreprensibles y sencillos. Irreprensible. Que ninguna acusación que se haga sobre alguno de nosotros pueda prevalecer, porque simplemente no hay los alegatos. La culpabilidad es inexistente. No es una absolución. Es la improcedencia de un proceso judicial por la carencia de pruebas, de indicios o juicios de valor que comprueben lo que algo se haya dicho. Pero ser irreprensibles es que nosotros vamos a mostrar en nuestras vidas un amor que sea evidente, un amor que desborde, un amor que otros conozcan, que otros vean, que otros tengan. En el Filipenses, el capítulo 1, en los versículos 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Nuestra fe viene a ser probada por la calidad de nuestro amor. Por la calidad de nuestro amor. El amor debe ser evidente. Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo. Nuestra fe se prueba en el amor. En cuál amor tenemos los unos para los otros. Cuál amor tenemos para con Dios. Y cuál amor tenemos para llevarle a aquellos que están sin Cristo la verdad del Evangelio. La palabra de Dios también nos habla de ser sencillos, sin mezcla, sin mixtura, exento de materiales extraños, que seamos puros. Aquí, que seamos sin doblez, sin doble cara, o sea, que seamos sinceros. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La palabra dice también que seamos irreprensibles y sencillos como hijos de Dios. O sea que son unas características de todo hijo de Dios. Pero solamente somos hijos de Dios aquellos que hemos invitado a Cristo a entrar a nuestra vida. Solo somos hijos de Dios aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Así que si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, usted está metido en este lote. Dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor pondrá de su parte para guardarnos y para que nosotros nos mantengamos en la fidelidad, en la obediencia, aún en la prueba de nuestro amor, en la prueba de nuestra fe. Y sepamos que estamos en medio de una sociedad que nos es contraria, una sociedad corrupta, una sociedad perdida, una sociedad que no comparte nuestros principios, una sociedad que nos es antagónica, totalmente opuesta. Y que el Señor Jesucristo dijo que nos enviaba como ovejas en medio de lobos y nos pedía que fuésemos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nosotros debemos asirnos de la palabra de Dios, asirnos de la palabra de Dios, como dice el versículo 16, reteniendo la palabra de Dios, asidos a ella, agarrados a ella, fuente de vida, fuente de esperanza, fuente de paz, es la palabra de Dios, agarrémonos de ella entonces. Dice segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 19 y 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, inspirada por el Espíritu Santo, que es la cual nosotros debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en este mundo en oscuridad. ¿Y esto para qué? Para no correr en vano. ¿Ha corrido usted en vano alguna vez? ¿Ha salido de su casa, tal vez con sacrificio, con problemas de transporte, con el propósito de hacer una diligencia y no la ha logrado? ¿Le ha pasado? Entonces su salida fue en vano. Perdió el tiempo. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos asirnos de la palabra de Dios para no correr y no trabajar en vano. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? No hay premio de consolación, hermano. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como dándole golpes al aire, no haciendo sombras, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Debemos asirnos de la palabra de Dios para mantener el gozo en cualquier circunstancia. La memorización, la internalización, la meditación de esa palabra de Dios va a permitirnos a nosotros regocijarnos aun cuando las cosas puedan parecer adversas. Y la palabra nos dice, y asimismo gozaos y regocijaos. Juan 15, 10 al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, que solamente el Señor puede dar, esté en vosotros y vuestro gozo entonces sea cumplido. Tu vida podrá estar llena de gozo si guarda los mandamientos del Padre Celestial, si te aferras a la Escritura, a la palabra de Dios, en ser obediente a ellas, y entonces permaneces en el amor, permaneces en Cristo, y el gozo del Señor permanecerá en tu vida, y tu gozo será evidente a otro. El Señor nos dice en otro texto, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ya para concluir, hoy hemos visto 3 características de un ciudadano del reino de los cielos. La primera característica, vive dignamente según su gentilicio y según su nacionalidad. En segundo lugar, se mantiene unido en pensamiento, en propósito y en acción. En tercer lugar, resplandece en este mundo con la luz de Cristo. La mala noticia para algunos es que no todos son ciudadanos del reino. No todos son ciudadanos del reino. El apóstol Pablo era judío, hebreo de hebreos, pero era ciudadano romano. Y él incluso chapeó con su ciudadanía. Llegó a decir, yo soy romano, y la gente se asustó, aquellos que lo encarcelaron. Y él entonces apeló a Roma, y por eso fue a Roma a morir, porque él era ciudadano romano. Pero nosotros somos ciudadanos del reino. Pero no todo el mundo es ciudadano del reino. Amigo que nos visitas, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has experimentado el perdón de todos tus pecados, si tú no te has entregado a Jesucristo como Señor y Salvador, lamentablemente tú no eres ciudadano del reino. Podrás andar con los del reino, pero cuando sea el momento de entrar al reino, tú serás deportado al lugar de terror y sufrimiento donde te corresponderá ir. Así que, amigo que nos visitas, yo quiero darte hoy la oportunidad para que tú tomes la decisión de nacionalizarte en el reino de los cielos, de entrar al reino de Dios, de ser un hijo de Dios, de tener el perdón de tus pecados, de tener un lugar en el cielo para siempre, eternamente. Hoy yo te doy la oportunidad y tú decides, ¿lo aceptas o lo rechazas? ¿Quisieras tú ser un ciudadano del reino? Tener la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, ser un hijo de Dios. Allí donde estás, tú puedes decírselo en este momento, en tus propias palabras al Señor. Dile, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador.
Yo le voy a obedecer. Yo le voy a servir. Yo voy a hacer una oración modelo, la cual tú puedes seguir y puedes repetir allí donde estás. Repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque me amas. Gracias porque Cristo murió por mí. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Tú los conoces. No los merezco, no merezco tu amor ni tu perdón. Pero gracias. Transforma mi vida, Señor. Yo me entrego a Jesucristo. Yo le entrego mi vida. Yo lo recibo como Señor y Salvador. Yo abro la puerta de mi vida. Invito a Jesucristo a entrar en ella. Transfórmame, Señor. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos. Gracias, oh Dios, por oír mi oración. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por hacerme un ciudadano del reino de los cielos. Gracias por darme un lugar en el cielo. Gracias por darme tu palabra para guiarme. Y gracias por darme esta iglesia para crecer espiritualmente. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Sigue con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Si tú hiciste esta oración conmigo hoy, yo quiero pedirte que allí donde estás, levantes tu mano para orar por ti. ¿Quién hizo esta oración conmigo hoy? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Habrá otra persona que haya hecho esta oración hoy. Dios te bendiga. Para ser un ciudadano del reino de los cielos. Hoy hay fiesta en el cielo, porque hay 3 personas, 3 pecadores, 4, Dios te bendiga, que han entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Y necesito que haya 4 personas que me atiendan a ellos. Por aquí hay 2 damas y un caballero. Y por aquí detrás hay otro caballero. Ya me están atendiendo una dama. Allá al final de pie está el caballero. Por aquí detrás hay un caballero también creo que tiene una gorra. Sí, señor. Allá al final hay otro caballero con otra gorra. Y aquí hay una dama. Creo que sí, hay una dama. Allí está una dama que necesito que alguien me la atienda, por favor. Ahí va la hermana Ana a atenderle. Bien. Hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios. Que se note de dónde somos. Que se nos brote por los poros de dónde venimos, qué hacemos, que seamos conocidos como eso. Oremos. Te honramos, Señor, en este momento y damos gracias porque tu palabra no regresa vacía. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Confesamos, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en unidad, a tolerarnos, a amarnos, a servirnos, a vivir eso de los unos por los otros. Permite, Señor, que podamos resplandecer en este mundo como luminares necesarios en esta oscuridad que tenemos, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Oh Señor, bendice a cada persona, estas 4 personas que han tomado su decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus luchas personales, tú sabes sus necesidades.
Y te pedimos, Padre, para que obres en cada uno de ellos para bien. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén.